La bioemoción lo que pretende, en última instancia, es, yo diría que persigue incluso valores humanos, ¿vale? Uno de ellos es la libertad emocional, ¿vale? Libertad de poder elegir, en última instancia, quién queremos ser en cada momento de nuestra vida y especialmente quién queremos ser y cómo queremos gestionar y comportarnos en las situaciones que nos generan estrés o que nos generan dificultad. Porque cada uno de vosotros os daréis cuenta de que es como que tenéis la sensación de que siempre tropezáis con la misma piedra o que repetís ciertas situaciones de estrés, de dificultad o bloqueos y que casualmente termináis cometiendo los mismos tipos de errores o os comportáis de la misma manera reiteradamente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ya os tienen que llamar la atención porque ahí es como que tenéis una personalidad enquistada que de alguna manera tiene que abrirse y darse la oportunidad de ser mucho más que aquello que está representando o que aquello que es, ¿no? Entonces, la libertad emocional sería una máxima de la bioemoción. Otra sería la responsabilidad. La responsabilidad emocional también. Es decir, hacernos responsables de aquello que sucede en nuestra vida. Esta sería otra de las máximas. Y yo diría que estamos en una crisis de responsabilidad en nuestra sociedad contemporánea. Creo que la gente cada vez más está siendo irresponsable. Creo que estamos en una sociedad que pretendemos que el mundo, la sociedad, el sistema político en cuestión resuelva nuestros problemas personales. Y creo que la gente está en una actitud muy proyectiva de juzgar todo lo que no funciona en el mundo y olvidarse de que, en definitiva, las experiencias que nos encontramos en nuestra vida tienen mucho que ver con cómo estamos nosotros y que, en última instancia, todo lo que nos pasa guarda un aprendizaje y guarda una lección que tenemos que detectar, ¿sí? Entonces, esta es una invitación ya de entrada y que, por supuesto, hay una parte de vosotros que ya piensa así, por eso estáis aquí, que en lugar de quejarse o de quejarse de todo aquello que nos pasa o de juzgar a las demás personas de la mala suerte que tenemos, empecemos a cambiar ese paradigma y pasemos a esa responsabilidad, como os digo, que en última instancia también está demostrado científicamente que es más resolutiva y aporta mayor bienestar. Es lo que se conoce como locus de control interno o externo. Las personas que tienen un locus de control externo frente a cualquier problemática y por lo tanto adjudican la causa de sus problemas a cualquier cosa ajena, se quedan sin la posibilidad de hacer nada al respecto para gestionar sus vidas y para mejorarla. Las personas que asumen un locus de control interno automáticamente se hacen la pregunta: ¿qué puedo aprender a través de esta situación? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Y cómo puedo mejorar y crecer? Y eso, indudablemente, sea cual sea esa respuesta, siempre te llevará a un estado diferente y siempre te llevará a crecer. ¿De acuerdo? Entonces, locus de control interno, que es igual a responsabilidad, que es igual a dejar de señalar a nadie y empezar a hacerse esas preguntas. Porque en última instancia esto es, otra de las máximas de la bioemoción, conciencia de unidad. Todo lo que me pasa en la vida, absolutamente todo, tiene que ver conmigo. Cualquier circunstancia, cualquier problemática, cualquier tipo de relación, tiene que ver conmigo. Y está ahí por una razón que yo todavía no soy capaz de ver. ¿Vale? Esto puede sonar a filosofía barata, a algunos les puede sonar a chino, pero os prometo que funciona, si realmente uno quiere asumir esa premisa. Y también la ciencia está llegando a ese punto de conocimiento, aunque parezca muy esotérico, espiritual o filosófico. Ya a día de hoy, la neurociencia moderna ha demostrado que nuestra percepción, o sea, nuestra forma de interpretar el mundo, tiene mucho más que ver, no con el flujo de información que viene de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. O sea, vemos el mundo
por lo que tenemos aquí dentro, no por lo que hay ahí fuera. ¿Sí? Y diréis, ostras, vale, entonces ¿de qué depende? Pues depende de mis pensamientos, depende de mis creencias, depende de mis valores, depende de mis juicios, depende de toda mi experiencia previa, depende de las herencias familiares que yo tenga, depende de toda una amalgama de factores que hacen que cuando yo topo con la realidad, no topo con la realidad misma, con una realidad objetiva, sino que la filtro. Y eso en última instancia nos da el poder para cambiarla, porque una interpretación es sencillamente eso, una interpretación de muchas que se pueden hacer y de muchas que se pueden elegir. El problema es que siempre elegimos una. ¿Sí? Entonces, cuando aparece un síntoma, el momento en que aparece tampoco es casual. ¿Sí? Y cuando aparece, no solamente hay que atender el síntoma, que eso aquí no lo vamos a hacer, esto ya pues corresponde al ámbito de la medicina, sino que nosotros vamos a profundizar en todos los factores que pueden rodear esa manifestación y que en cierto modo influyen y hacen que aparezca. No dejan de ser factores de riesgo. Dinámicas familiares contraproducentes, relaciones que nos pesan más de la cuenta, comportamientos que no nos permitimos expresar pero que sentimos, vacíos emocionales, lealtades familiares que seguimos manteniendo a día de hoy y que cortan nuestra libertad, todo eso. Todos esos niveles de organización, todos esos niveles de análisis son los que iremos tocando a lo largo del curso. No para, ojo que esto es importante también, no para que el síntoma desaparezca. Este no es un objetivo de la bioemoción. Ni queremos erradicar el síntoma, ni queremos hacer disminuir el síntoma, no queremos nada de eso. Porque no consideremos que el síntoma sea algo malo. ¿De acuerdo? El síntoma tiene su razón de existir, tiene su razón de ser para la persona que lo adolece. Y esto es fundamental, porque esto cambia absolutamente el paradigma de la enfermedad como algo que se tiene que evitar a toda costa. La salud tiene que ser bienvenida en nuestra vida, igual que la enfermedad. Y si la enfermedad aparece, o el síntoma físico aparece, significa, en última instancia, que tenemos que revisar el estilo de vida que llevamos. Tenemos que revisarnos internamente. Y eso solamente lo sabemos gracias al síntoma físico. Por lo tanto, el síntoma físico no es un enemigo, es un aliado. Es alguien que está de nuestra parte. Es alguien que nos obliga a atender al cuerpo. Es alguien que nos obliga a escucharnos. Porque si algo hace el síntoma es que te fijes en tu cuerpo. Que lo atiendas. ¿Sí? Entonces, esto que estoy diciendo ahora es un mensaje que no tenéis que perder de vista. No, yo no os diría el fin de semana, os diría ya siempre. En cualquier cosa en cualquier síntoma que tengáis en vuestra vida. Que es pararos y decir, no es que el cuerpo esté en mi contra, es que el cuerpo me está avisando de algo y tengo que revisar qué sucede en mi vida, cuál es mi ambiente emocional, qué está pasando ahí. Porque significa que no estoy siendo coherente del todo. ¿Sí? El síntoma siempre es una invitación al cambio. Y un síntoma, como os digo, puede desaparecer, se puede erradicar, pero eso no significa que se haya trascendido el síntoma. El síntoma se trasciende cuando la persona cambia a través del síntoma. No solamente se sana su cuerpo, sino también todo lo que es él o ella. Significa que has aprendido algo y que eres alguien diferente a raíz de esa experiencia. Y esto puede ser con los síntomas, pero puede ser con cualquier crisis que tengamos en nuestra vida. Un divorcio, un despido, cualquier cosa que irrumpe de repente en nuestra dinámica y nos hace plantearnos hacia dónde vamos y en definitiva quién queremos ser. ¿Y cuántas personas, a raíz de una sintomatología grave, han transformado su vida? Seguro que conocéis en vuestra vida a alguien así. ¿Qué es entonces el síntoma?
¿Algo negativo o positivo? Todo se puede ver de muchas maneras. El síntoma guarda mucha relación con un concepto junguiano que es la sombra, que muchos conoceréis. Y a quienes no, básicamente la sombra lo que es la representación de todos aquellos aspectos de nuestra psique, de nuestra personalidad, que no nos atrevemos a mostrar o que no nos atrevemos a expresar. ¿Sí? Mira, hace nada estaba hablando con la mujer que trabaja en nuestra casa y tal, que claro, como está allí, pues siempre aprovecha para preguntarnos, ¿no? Y me decía, oye, ¿y por qué yo con mi expareja pues me molesta tanto que sea tan dictatorial con nuestros hijos? Porque es que los machaca, siempre está allí súper insistente, ¿no? Y yo le decía, bueno, pues eso es lo último que te permites hacer. ¿Verdad que tú nunca le dirías a tu hijo qué es lo que tiene que hacer o dejar de hacer? Dices, nunca. Digo, pues ahí lo tienes. Esa parte que no aceptas de ti, te la encuentras en tu pareja, expareja en este caso. Digo, y hasta que no empieces a dejar de juzgar esa parte de ti, te la vas a seguir encontrando y te va a seguir molestando. Entonces el mensaje es que te des el permiso de vez en cuando decir a la gente lo que tú consideras que deben hacer. Ya, pero que eso no está bien. Digo, este es el problema, que lo juzgas. Y esto, como os digo, los síntomas tienen mucho que ver con nuestro equilibrio interno en esos términos, en ir adquiriendo, recuperando ciertas partes de nuestra sombra que hemos olvidado y que hemos guardado porque considerábamos inadmisibles, inadecuadas y que no iban con nosotros. Como el ejemplo que hemos dicho de mostrarse agresivo y contundente, como puede ser mostrarse triste y débil. ¿Cuánta gente no se permite eso? Y tienes que ser fuerte constantemente y poder con todo. Pues oye, pues eso también es otra mentira. Que a todos nos apetece de vez en cuando descansar y estar relajaditos y que nos cuiden, en lugar de tirar con todo a nuestras espaldas. Gente que se hace cargo de todo el mundo y no se da tiempo para él o para ella. Gente que no se permite disfrutar de la vida o reír un poco más, que siempre están muy serios. Que no sé si les dijeron ya desde pequeñitos, desde pequeñitas, que no disfrutes tanto de la vida, que siempre no te puedes despistar. Alguna creencia de este tipo habrá caído en algún sitio. Y claro, nos olvidamos de disfrutar de la vida, de que nos dejemos sostener de vez en cuando, de decir lo que pensamos de vez en cuando, de mostrarnos agresivos y enfadados si hace falta. Nos olvidamos de todo eso. Y no dejamos de renunciar partes de nosotros mismos. Y eso es un problema. Porque la persona más saludable en este mundo es la persona más flexible y más adaptable. Y para ser flexible y adaptable, tengo que tener todas las posibilidades de acción y de expresión. ¿Entendéis? Y a veces pues seré egoísta y a veces pues seré generoso y a veces estaré ensimismado y encerrado en mi cuarto y a veces pues me apetecerá ser el amo de la fiesta. Y en otras ocasiones pues me apetecerá estar callado y dejar que la gente opine sin decir nada. Y en otras ocasiones pues sí, levantaré la voz y diré mi opinión a pesar de que sea la contraria a la mayoría. Y esto genera movimiento. Porque somos todo y nada a la vez. El problema de las conductas es cuando nos posicionamos rígidamente y de forma excesiva en representar una sola. Porque la vida siempre nos va a llevar a la integración psíquica, a la unidad, a recuperar aquello que estamos dejando de lado. Siempre. ¿Y dónde vamos a ver estas conductas que estamos dejando de lado? En los demás. ¿Y cómo sabremos
que tenemos una conducta no integrada cuando veamos a alguien y nos moleste cómo es. Ir pensando en la gente de vuestro alrededor, que no soportéis. Allí está la clave de vuestra felicidad y de vuestra salud. En la gente a la que más odiáis. Entonces, si se destruye el ritmo de las polaridades, se destruye la vida. Porque la vida es movimiento, la vida es ritmo. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? Por contrastes. Inhalo, exhalo. Estoy despierto, ahora duermo. Todo eso es homeostasis. Entonces, si quitamos una parte, también quitamos la otra y empezamos a morirnos. Así como funciona nuestro cuerpo, funciona nuestra mente, funciona nuestra personalidad y funciona la vida. ¿Sí? Esta absoluta interdependencia de los contrarios es lo que explica por qué un posicionamiento rígido es contraproducente. La auténtica curación significa que el ser humano se hace más completo. Esto es lo que decíamos con trascender una enfermedad. Es ser alguien diferente a partir de la experiencia. Todo camino de curación va de la dualidad a la unidad. Y curiosamente, totalidad y salud tienen la misma raíz etimológica en inglés. Health y whole. ¿Sí? Dice, desde este punto de vista, los síntomas dejan de ser algo que debamos destruir violentamente para convertirse en un proceso que debemos completar. Solo haciéndonos seres completos hallaremos el camino que conduce a la paz y al bienestar. ¿Sí? ¿Se va entendiendo cuál es la invitación que hacemos aquí? Lo único que queremos hacer con este planteamiento es haceros pensar. ¿Cómo soy yo a día de hoy? ¿Cómo suelo comportarme? ¿Y qué no me permito hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que en mi mente, cómo no sería nunca? ¿No? Esas reflexiones las tenemos todos. Pues allí está el secreto de nuestra completitud y de nuestro equilibrio interno. Por eso es tan duro enfrentar un síntoma, porque nos enfrenta a las partes más oscuras de nosotros y a las que más hemos juzgado. Es un enfrentamiento directo contra aquello que llevamos tiempo queriéndonos quitar de encima y sin ver. ¿Sí? Entonces, cuando se enfrenta a un síntoma, te estás enfrentando a ti mismo y a aquello que no quieres ver de ti. Y cuanto más grave es el síntoma, por supuesto, más escindida está la persona y más tiene que hacer ese trabajo. ¿Sí? Entonces, una de las características de una persona con un síntoma físico, sea el que sea, es la represión emocional. Que es como decir, es como una falta de autenticidad, ¿vale? O una falta de coherencia interna, ¿vale? Hay un término que es alexitimia, ¿vale? Que es más común de lo que parece, pero es el hecho de que las personas realmente tienen una desconexión entre su mundo cognitivo y su mundo corporal y emocional. Y a la gente le cuesta mucho tener vinculada una esfera con la otra y saber transmitir verbal y conductualmente aquello que sienten. Hay gente que a veces yo les pregunto, les digo, pero, o sea, ¿qué es lo que necesitas? O ¿cómo estás? O ¿qué es lo que quieres hacer? Y no saben responder. Porque llevan tanto tiempo desconectadas de su cuerpo que son incapaces ni tan siquiera de saber lo que quieren hacer. Entonces hay que practicar. Esto es como ir al gimnasio, ¿vale? Al principio va a costar un montón y vamos a estar llenos de agujetas, pero poco a poco, vamos a ir entrenando esa conexión. Lo de arriba con lo de abajo, lo cognitivo con lo emocional.